16-103. Ya le hemos comentado ampliamente el viernes pasado. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República, agendado para el 10 de abril del año 2022. Y como reacción a esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también el representante del partido Morena ante el INE ya recurrió también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pasó el viernes en la noche? Se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra el proyecto que presentó el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que como razón de fondo tiene el recorte de casi 5,000 millones de pesos que dispuso la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados en el presupuesto 2022. Entre los consejeros que respaldaron el proyecto de Lorenzo Córdoba para aplazar indefinidamente el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República está Claudia Zavala, a quien le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Juan Carlos, muy buenos días, con el gusto de saludarte, saludar a la audiencia, a todos allá por Sonora. Sí, ¿por qué usted votó a favor de aplazar el ejercicio de revocación de mandato del presidente, Claudia? Bueno, Juan Carlos, es un tema muy interesante y afortunadamente creo que está puesto en la discusión pública. Hay un tema fundamental. Tenemos una nueva ley federal de revocación de mandato que nos exige cumplir con las características del procedimiento de instalación de casillas, de toda la recolección de los resultados, la difusión de los resultados, todo con las mismas características como si se tratara de una elección. En este sentido, pues estábamos en una disyuntiva porque solicitamos un presupuesto precautorio a la Cámara de Diputados para el ejercicio de revocación de mandato, que es una función, una atribución nueva para el INE. En esa medida, la Cámara de Diputados, cuando revisa el presupuesto, no da ningún argumento, pero sí reduce una cantidad muy significativa al INE, casi 5,000 millones de pesos. Cuando nosotros hacemos el ajuste presupuestal, pues evidentemente tenemos otras funciones constitucionales que realizar y que estaban también presupuestadas. Lo que hicimos fue reducir a los alcances de algunos proyectos y con los 830 millones que teníamos asignados, tuvimos y asignamos otra cantidad a partir de la reducción de proyectos de otras funciones que teníamos. Pues teníamos y tenemos solo 1,500 millones disponibles para la revocación de mandato. En esa medida hay una insuficiencia presupuestal y a partir de esa insuficiencia presupuestal, pues hay una primera fase que es la que estamos llevando, que se está llevando a cabo, que es verificar y revisar todas las voluntades ciudadanas para que pueda llevarse a cabo la revocación de mandato, pero ya tengamos insuficiente presupuesto para continuar con las acciones que tenemos que realizar a partir de enero. En esa medida acudimos a presentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por falta de asignación presupuestal para el cumplimiento de nuestras obligaciones y decidimos no comprometer ahorita ninguna actividad hasta en tanto la Suprema Corte o en su caso el Tribunal Electoral, porque es muy factible que se impugne este acuerdo, pues puedan decidir qué hace el INE, si tiene que hacer la revocación de mandato con condiciones menores a las establecidas en la ley o si la Cámara de Diputados se tiene que dar alguna suficiencia presupuestal para que se pueda cumplir cabalmente con las funciones que tenemos asignadas como INE para esta revocación de mandato. Sí. Esa es la razón, y sobre todo porque hay disposiciones constitucionales que a las autoridades por disciplina presupuestal nos exigen
que pues cualquier compromiso deba de estar previsto en el presupuesto, y hoy tenemos una insuficiencia presupuestal. Sí, entonces el proceso de recolección de firmas y de validación de las mismas, ese no se suspendió, ese continúa, ese proceso continúa. Así es, Juan Carlos. Nosotros estamos ahora ya recibiendo, afortunadamente se han presentado ya un número considerable de manifestaciones de voluntad ciudadana, y estamos haciendo el ejercicio. Está asignada la suficiencia presupuestal tanto en este año como en el año 2022, y la vamos a concluir. En nuestro programa de trabajo está previsto que el 3 de febrero el secretario ejecutivo, el 3 de febrero, pensando en la revisión, sí, informe al Consejo General sobre el cumplimiento o no de este requisito para la revocación de mandato, sí, porque es un requisito constitucional. 3% de la lista nominal de electores deben de tener la firma, y esta firma también, el 3%, debe de estar dispersado en 17 estados. ¿Significa, Claudia Zavala, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que pronunciarse antes del 3 de febrero? Pues mire, en los tiempos de la Corte no los decidimos nosotros, sí, pero en esta medida en la Suprema Corte de Justicia nosotros le hemos estado haciendo llegar pues todo lo que ha sucedido para que tenga insumos en la controversia constitucional. Y también pues se anunció que iba a ser impugnado en el Tribunal Electoral, así que esperemos a que decidan las autoridades, los tribunales. Pero hay algo que sí quiero dejar claro: el INE va a hacer la revocación de mandato, solo lo que estamos revisando es la forma como lo vamos a hacer, sí con menores características de las que la ley exige por la insuficiencia presupuestal, o que se dote la suficiencia presupuestal, pero que la ciudadanía tenga claro que la revocación del mandato pues se va a hacer. Sí, la fecha queda entonces para el 10 de abril, o esta suspensión indefinida de los procesos para llevar a cabo la revocación de mandato por parte del Instituto Nacional Electoral compromete la fecha del 10 de abril. Hasta ahorita todo está pospuesto y no se ha hecho ninguna modificación al calendario que tenemos. Y por eso les digo, esperemos a que los órganos colegiados decidan, sí, y entonces el INE, en cumplimiento a las resoluciones, por supuesto que hará lo que tenga que hacer para llevar a cabo la revocación. La Corte o el Tribunal, o la Corte y el Tribunal le pueden ordenar entonces al gobierno darle los recursos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, o pueden ordenarle a ustedes que la hagan con lo que tienen. Sí, o sea, puede haber varias posibilidades, sí, a partir de los análisis que hagan los tribunales. Eso es varias alternativas que se podrían dar, y en esa medida hay que estar atentos a lo que resuelvan los tribunales. En el Estado de Derecho este es un camino muy natural, muy ordinario y común, porque los tribunales son los que analizan el derecho frente a las controversias que se pueden presentar. Entonces, en esta medida, pues cualquier alternativa que los tribunales den a partir del análisis del derecho, pues tiene que ser cumplida y acatada por las demás autoridades. Sí, la Cámara de Diputados también, el presidente de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Corte. Todavía no sabemos si la va a admitir o no. Hay quienes dicen que es complicado que la admita la Corte, porque la Corte nunca admitió una controversia contra el INE de cualquier ente. ¿A usted qué futuro le ve a esta controversia? ¿Se va a sumar si es admitida a la que ustedes promovieron ante la Corte? La verdad no tengo claro si sí, promovió una controversia constitucional. Había comentado, porque he estado atenta a la discusión pública, que iba a presentar algún recurso de queja. No sé qué medio de impugnación sí haya presentado, pero al final pues la Corte es la que define, con las reglas establecidas para los medios de control constitucional que conoce, pues la procedencia o no. No tengo claro qué fue lo que promovió el presidente de la Cámara. Sí, en este contexto, Claudia Zavala, la imagen del Instituto Nacional Electoral, o el Instituto Nacional Electoral, pues ha sido golpeado por quienes defienden la
consulta de revocación de mandato y por el propio presidente. Claudia, hay quienes dicen que esto es un guión que se diseñó hace años con el fin último de desaparecer al Instituto Nacional Electoral, de generar en la sociedad mexicana animadversión contra el Instituto Nacional Electoral. ¿Esto es parte de un guión o es demasiado alucine de quienes aseveran y sostienen esta postura, Claudia? Pues mire, yo considero que hoy es muy lamentable que estemos viviendo una situación de hostilidad en la cuestión política. El INE ha sido una institución ciudadana que se ha consolidado a través de los años, se han realizado las funciones dentro del marco legal y constitucional que nos es exigido. Entonces es muy lamentable que hoy tengamos unas descalificaciones sin considerar las razones que se exponen jurídicas, legales, para poder tomar determinadas decisiones. En el caso particular, tenemos razones suficientes que hemos expuesto en el ámbito jurídico para poder señalar que el INE carece de suficientes recursos presupuestales para llevar a cabo una revocación de mandato, y la verdad es que lo que estamos señalando es, por un lado, la obligación que tiene la Cámara de Diputados de administrar recursos para el cumplimiento de las funciones de todas las autoridades, de administrarlo, y en este caso, al ser una función nueva, se tiene que arropar también porque las exigencias de la Ley Federal de Revocación de Mandato son muy amplias por la relevancia que tiene el ejercicio de revocación de mandato. En una elección presidencial se elige a quien se va a gobernar. En una revocación de mandato se dice que ya no quiere que siga gobernando a quien se había elegido. De esa magnitud es el tema. Y el dilema que hoy presentamos jurídicamente es que hacer lo que la ley de revocación de mandato nos dice requiere una gran inversión por las seguridades y la certeza. Y en esa medida lo que estamos planteando es que el INE necesita una mayor dotación de recursos. ¿Cuánto más necesita? Además, tienen 1.500 millones ya de ahorros y de ajustes que hicieron ustedes. ¿Cuánto más necesitan? Tenemos una insuficiencia presupuestal de más de 2.400 millones. 2.400 millones. Presupuestados. Sí. Entonces, sí es una cantidad muy considerable que quitarla de otras partes del presupuesto, aunque vayamos reduciendo alcances, pues no logramos esa gran cantidad. Entonces, es hacer las otras funciones, tenemos que garantizar las otras funciones que no son menores, Estamos llevando a cabo procesos electorales, tenemos todo el proceso de credencialización, de revisión del padrón electoral, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, la obligación de darle sus prerrogativas económicas a los partidos políticos, tenemos la distritación que se está llevando a cabo también a nivel nacional, tanto para las elecciones federales como para las elecciones locales, hacemos el monitoreo diario, los 7 días de la semana, las 24 horas, para tener los insumos requeridos para la actividad, porque es un orden también constitucional, es un cúmulo de atribuciones. Es muy simplista decir que con recortes a los sueldos, a las prestaciones y a los viáticos se pudieran alcanzar estos 2.400 millones. Mire, fíjese que esa es una gran falacia. Por esto, Juan Carlos, incluso uno de mis colegas en el Consejo General hizo las cuentas y llegaba a la conclusión de que incluso si no cobráramos, necesitaríamos para juntar la suficiencia presupuestal más de 350 años para poder juntar esa suficiencia presupuestal. Por eso le digo que yo lamento mucho que la discusión pública se fije en premisas que son incorrectas, argumentos que lo único que pretenden es deslegitimar alguna parte sin dar el complemento de la información. Déjeme decirle, Juan Carlos, que a partir de los temas desde el primer presupuesto
que se asignó al INE en el 2018 para el ejercicio 2019, hemos acudido a la Corte justamente porque hay una diferencia de cómo ver las remuneraciones de los servidores públicos y las garantías que ello implica en la propia Constitución. Y desde ese año se ha concedido la razón en la medida cautelar, en la suspensión al INE, respecto de conservar las cosas en el estado que están, porque las remuneraciones de los servidores públicos en general no pueden ser determinadas por una persona sin ninguna otra razón, sino que se tienen que tomar en cuenta muchos factores que la propia ley y la Constitución exigen. Y en esa medida, esas razones que se dan, pues son razones incorrectas, son razones falsas, que distraen la discusión de lo que es relevante. Y lo relevante es que hoy hay una ley que exige ciertas características para llevar a cabo la revocación del mandato y que no hay suficientes recursos para llevarla a cabo como la ley lo exige, y que requiere eso una interpretación pues constitucional, legal, no solo de lo electoral, sino también de las responsabilidades hacendarias, presupuestales que están en la Constitución y que tenemos tanto los órganos autónomos como la Cámara de Diputados. Sí. Claudia Zavala, consejera electoral, muchas gracias por tomar esta llamada y estamos en contacto. Que pase feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas. Muchas gracias a ustedes por este espacio de comunicación. Que tengan muy buen día. Igualmente es Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Ella votó a favor de aplazar, de suspender la consulta de revocación de mandato en tanto no se defina si les van a dar más recursos, se les van a dar recursos para llevarla a cabo. Necesitan, dicen en el INE, 2.400 millones de pesos más 1.500 que ya tienen para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato que está programada para el 10 de abril. 7:34 de la mañana es Reporte 100 a través de Estéreo 100 y de la Z98.5. Continuamos.